Buenas noches y bienvenidos a la sesión número 9, que corresponde al tema de comunicación celular mediante moléculas de señalización, receptores, transducción de señales, primeros y segundos mensajeros. Para comenzar con este tema, tenemos que hablar de la comunicación celular, qué tipos existen, algunos requisitos por parte de la célula, factores y acciones que básicamente serían las respuestas. Para ello tenemos los tipos, eléctrico y químico. La eléctrica básicamente es más rápida. ¿Por qué? Porque se da por descargas eléctricas. Sencillamente es ello, más que nada. Pero existe su contraparte que viene a ser la señalización química. Esta señalización es más lenta, pero presenta algunas ventajas variables. En este caso, ¿cuáles serían sus ventajas? Una de las más importantes es que la amplificación de la señal es mayor. ¿A qué se refiere esto? A que cantidades pequeñas en este caso la molécula señalizadora, pueden generar efectos más grandes. De tal manera que a pesar de ser lenta, tiene una potencia o un efecto mucho mayor. La segunda es el cálculo de la señal. ¿Qué significa esto? Que la señal se puede redirigir exactamente a la célula que lo necesita. ¿Qué significa la célula que lo necesita? Que va a ir específicamente a la célula diana, a la célula que tiene de objetivo, no a todas las células o el universo de células en general. Y bueno, para que una célula sobreviva, ya habíamos hablado de la comunicación, pero ahora vamos a hablar de la comunicación celular como tal. En el caso de las moléculas señalizadoras, ¿qué necesitamos? Que la célula se comunique. ¿Qué significa que la célula se comunique? Que reciba la orden. ¿Qué significa que la célula vigile? Reconocer si la orden es mala o buena. Y que respondan. Obedecer a la orden, básicamente. Entonces, si una célula responde a estos tres caracteres, va a poder sobrevivir. Caso contrario, no, porque si no recibe la orden, no hay ningún cambio. Si no reconoce la orden, peor. Y si no responde esta orden, peor aún. ¿Qué factores influyen en la comunicación celular? La información transmitida, las señales extracelulares. ¿Qué son estas señales extracelulares? Son señales que van a venir de fuera de la célula, que pueden ser un ligando primer mensajero. Ya veremos qué es el ligando o por qué se le conoce como primer mensajero o qué otros sinónimos tiene. Luego tenemos las distancias variables. En nuestro cuerpo se conoce que ciertas células van a secretar estas moléculas señalizadoras a una distancia muy grande. Entonces, estas digamos que se pueden transmitir por el torrente sanguíneo o también puede ser directamente a células vecinas. Pero eso es algo que vamos a tener en cuenta. Si algo se secreta en una glándula que está, por ejemplo, en nuestro pecho y necesita llegar a una extremidad, pues hay cierta distancia que va a recorrer. Modificar las respuestas que puede ser excitar, inhibir o modular. Excitar estamos hablando de un aumento, inhibir básicamente de cesar, de interrumpir, y modular lo podemos interpretar como lo que sería aumentar un poco, disminuir un poco en base a la necesidad. Y luego tenemos respuestas lentas y rápidas. ¿A qué hace referencia estas respuestas lentas y rápidas? Básicamente ligado a los tipos de señalización. Una señalización eléctrica va a tener una respuesta rápida y una química una respuesta lenta pero más potente. Y las acciones o respuestas por parte de la célula se pueden dictaminar como sobrevivir, dividir, diferenciar o morir. Básicamente, como hablábamos en el caso de la apoptosis, ¿no? Hay una familia que es proapoptótica y
antiapoptótica a la vez. Entonces, digamos que la sobrevivencia o la muerte de esta célula está mediada por ellas. También podemos hablar de dividir, que pueden existir diferentes factores de crecimiento hormonales que hagan que la célula se replique y haya más crecimiento. Y diferenciar, les pongo un ejemplo, existen células del sistema inmune que en presencia de ciertas citoquinas o incluso los macrófagos se pueden diferenciar a un tipo específico de macrófago. Eso depende más que nada de la señalización que se le dé. Ahora, si hablamos de una célula emisora, productora, en algunos casos también se le puede llamar efectora, básicamente esta va a secretar un producto de ella. ¿Qué sería? Un ligando. El ligando se va a unir al receptor. Aquí vamos identificando los elementos de una comunicación celular. Célula emisora, ligando, receptor. El receptor, si se dan cuenta, la forma es complementaria. ¿Por qué? Porque el receptor está diseñado tridimensionalmente, ha sufrido un proceso de control de calidad. ¿Para qué? Para hacerle caso a este ligando, para ligarse, y después una serie de procesos que no se especifica aquí van a llevar a la respuesta. Pero, entre comillas, esa es la magia. Ahora estamos hablando del cálculo de la señal, cómo la célula sabe que va a afectar a esto, al otro. La célula quiere esta respuesta. Entonces va a secretar este ligando específico para esta proteína receptor que esta célula no diana no tiene. Entonces, si esta célula no reconoce el ligando, no va a haber comunicación alguna de parte de este ligando. Y aquí tenemos la primera pregunta de la sesión. Señale lo correcto. ¿La célula emisora produce la molécula señal? ¿La célula emisora produce la molécula señal? Sí. ¿La célula diana es el destino de la molécula señal? Sí. ¿La comunicación celular química es rápida comparada a la eléctrica? Si prestaste atención sabrás que no. De tal manera, A y B son correctas. Si la D nos dice A y B son correctas, la D sería la respuesta. Etapas. Si hablamos de etapas, aquí las estamos viendo en pantalla, tras de su teoría, que se los he incluido. Para que exista una comunicación, les quiero explicar primero un poco del preámbulo. Se deben cumplir estos 6 pasos por una comunicación propicia, adaptativa, entre comillas, buena. Pero si estos 6 pasos no funcionaran bien, no es que no vaya a existir comunicación. En algunos casos no existe comunicación y en otros casos, ¿qué pasa? Sí existe, pero de una manera no regulada o no propicia. ¿Cómo funciona esto? Se los voy a dividir del 1 al 4 y del 5 al 6. Para que haya comunicación debe haber síntesis en la célula productora o emisora, célula A. Célula B. Tiene que existir la liberación, que básicamente es la secreción, exteriorización o liberación de moléculas de señalización, el ligando, que vemos aquí. Tiene que existir un transporte hacia la célula diana, varía según la distancia. Ya les dije, una cosa es por el torrente sanguíneo, otra cosa es por células vecinas. Luego tenemos la detección. La detección nos dice que está mediada por el receptor en la célula diana. Aquí lo vemos. Detección, es decir, el ligando debe unirse al receptor, el receptor debe estar tridimensionalmente bien plegado. ¿Para qué? Para reconocer a su ligando. De tal manera hemos llegado hasta el punto 4. Sin ninguno de estos 4 puntos, sin uno o más de ellos, es decir, mínimo uno,
no hay comunicación, es decir, no existe nada de nada. Y pasando el punto 4, llegamos al 5, el efecto biológico, que es la respuesta. Es decir, los 4 primeros puntos aseguran una comunicación. Pero ¿qué pasa si llega esta comunicación y no hay efecto biológico? La comunicación no es efectiva, pero sí se está dando. Luego tenemos la eliminación. Eliminación del mensajero para silenciar la comunicación. Un ejemplo. Tú estás ayudando a cocinar y te dicen, tu mamá, por ejemplo, pica una cebolla. Entonces, tú picas una cebolla, terminas, se la das. Lo normal que tú haces es obedecer a la orden. Pica una cebolla. Picaste la cebolla, ya está, y acabó la tarea. ¿Qué pasaría si tú sigues picando cebolla? Más de la que se necesita, más de la que te han pedido. Estás desperdiciando la cebolla y estás haciendo renegar a tu mamá de paso. Esto digamos que pasa parecido en la célula. Imagínate que el efecto biológico era secretar algo. Y estas moléculas secretoras o producción de proteínas, como si fuesen péptidos, en una cadena, ya la hizo la célula. Pero si no hay mecanismos que lo regulen, ¿qué va a pasar? Va a seguir produciendo, secretando. ¿Y a qué va a llegar con esto? Pues a nada bueno, ¿no? Imagínate que esta célula productora y esta célula receptora específica son parte de una cadena. Esta célula receptora va a seguir secretando y secretando algo que va a iniciar otra señalización a otras células que puede causar una proliferación descontrolada o demás. Entonces, del 1 al 4 no existe comunicación y del 5 al 6 básicamente es un desastre. Primero porque no hay efecto biológico. Es decir, la señal llega, pero si no hay efecto biológico, no sirve de nada. Y en la eliminación, si no hay eliminación, se imaginan una célula secretora que siga y siga secretando continuamente, básicamente por ello. Es lo que les quería explicar. Ahora, transducción de la señal, quiero que enfoquen su mirada únicamente en el lado izquierdo. Esto de aquí. Todo esto de aquí hacia la izquierda es lo que me interesa que vean. La célula diana convierte una señal extracelular en una intracelular o segundo mensajero. No hemos dicho que el receptor unido al ligando va a endocitar. No funciona así. En la mayoría de los casos tenemos que el ligando va a llegar al receptor y se va a unir. Aquí lo vemos. Aquí hubo una secreción de la molécula señaladora o primer mensajero, va a llegar a lo que sería la proteína, se va a unir. Esta, junto a un efector o amplificador, va a crear un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a conducir a lo que sería la acción, transcripción, supervivencia, síntesis de proteínas, movimiento, muerte celular, cambio metabólico. Entonces, como este ligando no puede ingresar, le va a dar el relevo, la posta a un segundo mensajero que va a ser creado a partir de un efector o amplificador. Ahora, métodos de transducción, tenemos la señalización endocrina. Se da a través del torrente sanguíneo, ya se los había dicho, es lenta, de concentraciones bajas, es de hecho química. Alta afinidad al receptor, muchas moléculas de señalización. ¿Qué significa? Que existe una cantidad grande de diferentes hormonas o demás que se van a ir secretando. Esto no quiere decir que el mismo receptor es para todos los ligandos, olvídense de eso, no. Pero una célula puede tener diferentes receptores que pueden servir para diferentes ligandos. En algunos casos, digamos que sí se da de que el receptor sirve para diferentes ligandos, pero esto es porque son una familia o son afines o son de la misma naturaleza. Señalización sináptica es a través del impulso nervioso. Aquel
¿A qué nos podemos referir con esto? A comunicación eléctrica, rápida y de mayor precisión, de concentraciones altas, de afinidad baja y usa neurotransmisores. Entonces, básicamente, como vemos aquí, sináptica, sinapsis, neuronas, neurotransmisores, todo lo que necesitan saber. Y aquí ya les marqué más que nada una de las vías de señalización que vamos a ver. Pero es importante que lo vayan entendiendo o armando mentalmente. Y aquí vienen las preguntas. Referente a la transducción de señal y etapas de la señalización, marque lo correcto. ¿Existen 6 etapas? Sí. Los métodos de transducción pueden clasificarse en señalización endocrina y sináptica. Sí, aquí lo estamos viendo. Métodos. Debe existir detección para que se produzca un efecto biológico. Vamos a la cadena. Si no hay detección, no podemos seguir al siguiente, que es el efecto biológico. Y la D, todas son correctas. Sencillo. Aquí un poco de la sinapsis les voy adelantando. Esto que ven aquí es el botón sináptico. Este es la célula diana. Y este espacio de aquí que vemos al medio es la sinapsis. Pequeñísimo. Ya. ¿Qué ocurre aquí? Básicamente, si se dan cuenta, o sea, parece como si fuese un ligando grande y un receptor grande, pero no, son dos células. Esto aquí es una terminación axónica, lo que se llama el botón sináptico, que va a secretar lo que sería el neurotransmisor, y aquí van a existir una infinidad de receptores. Como estas células ya saben que se van a comunicar por allí, secretan un montón y también hay un montón de receptores. Aquí vemos receptor posináptico y bueno, más que nada es ello. Igual vamos a andar en ello en un rato y también vamos a marcar diferencias entre endocrinas y neuronal o sináptica. Ya, endocrina, digamos que existen estas tres células, A, B y C, van a secretar sus mensajeros. Aquí los tenemos. Estos mensajeros con diferentes formas geométricas van a ser destinados a células blanco ¿con qué? Con receptores afines al ligando. Aquí vemos, cada receptor es para un mismo ligando porque son células diferentes. Cambio, en las vías neuronales tenemos que una neurona va a tener varias células blanco. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2A, aquí tenemos un B, 2B, un C, 3C. ¿Y cómo lo hacen? A través de la secreción de neurotransmisores. Pero es un poco para entenderlo. Básicamente, así es como funciona, así es como hay que diferenciarlo. Endocrina en torrente sanguíneo, neuronales entre, bueno, más que nada la célula productora o emisora y lo que sería la célula diana. Es como si esto de aquí fuese indirecto, entre comillas, y esto más directo. Ahora, hemos hablado receptor, receptor. ¿Qué es un receptor? La definición textual es esta: complejo molecular que se encuentra a nivel de la membrana celular. Ya, hasta ahí sí sabíamos, pero ¿existen receptores dentro de la célula, intracelulares? Claro que sí. Citoplasma, organelas o núcleo. Entonces, los receptores no están solo en la membrana plasmática, también dentro de la célula. Entonces, ¿reconocerán lo mismo? No, no reconocen lo mismo. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Tranquilos. ¿Se acuerdan de la clase de membrana cuando hablamos de la difusión? Hormonas esteroideas y óxido nítrico difunden la membrana, la atraviesan. Entonces, ¿es necesario que tengan un receptor en membrana? No, ni un poquito que lo necesitan.
¿Qué necesitan? Un receptor intraplasmático. En cambio, moléculas más grandes como estos ligandos sí necesitan, ¿qué cosa? Un receptor en membrana. Ahora, estos receptores poseen unión selectiva ligando, obviamente. Habíamos hablado de la configuración tridimensional, aquí lo tenemos. Esto para determinado ligando y genera un efecto biológico. Ya habíamos visto que básicamente, efecto biológico, el quinto eslabón, se tiene que dar primero el reconocimiento. Ahora, tipos de receptores, receptor de superficie celular, estos de aquí, ubicados en la membrana plasmática. Obviamente, si te dicen a ti que un receptor de superficie celular se encuentra en el núcleo, ni mires esa alternativa, falsa. Reconoce un ligando o molécula de señalización hidrofílica. ¿Qué significa esto de hidrofílica? Ya, imagínense que este receptor básicamente lo que hace es estar en el medio extracelular, que es altamente acuoso. Entonces, ¿se acuerdan de los fosfolípidos? Una cabeza con dos colitas. Estos de aquí, frente al agua, le decían que sí. Estos de aquí, frente al agua, le decían que no, no te quiero ver. Estas eran hidrofílicas y estas eran hidrofóbicas. Si nuestra molécula señal está en el extracelular, es hidrofílica. Por tanto, la proteína, en este caso el receptor, va a tener una superficie con aminoácidos hidrofílicos. ¿Por qué? Porque sus aminoácidos van a estar aquí, en contacto con el agua. Ahora, los receptores intracelulares tenemos que están ubicados en el citoplasma, organelas y núcleo. Aquí tenemos un citoplasma. Su ligando es una molécula pequeña hidrofóbica no polar. ¿Se acuerdan que decíamos que las moléculas no polares pequeñas podían pasar la membrana? Este es el caso. Ahora, es hidrofóbica, pero entonces, ¿cómo es que ingresa a la célula? Ahora les explico. Al ser hidrofóbica requiere de, y no ser un gas, requiere de proteínas de transporte. ¿Qué significa esto? Que va a haber una proteína que la va a llevar. Básicamente es. Esta molécula pequeña se toma un taxi hasta llegar a la membrana o cerca de ella. Es decir, difunde o atraviesa la membrana citoplasmática, el caso que les decíamos aquí. La molécula es generalmente transportada por un transportador. Ahora, recordando un poco, canales iónicos dependientes del ligando, llega el ligando y este canal se abre y comienzan a fluir los iones por gradiente de presión. Ojo, no es que todos los iones vayan a ingresar, es falso. Depende del gradiente de presión. Si tenemos algo que está abundante extracelular y poco intracelular, se abre el canal, el flujo es hacia adentro. Si tenemos algo intracelular que tiene mayor concentración que extracelular, va a salir por este canal. Ahora, aquí los receptores activados por ligando, podemos ver la famosa proteína G y la molécula de señalización, la respuesta celular y el receptor. Como les dije, disculpen un momento, este ligando no puede ingresar, así que va a haber un efector que lo traduzca, es decir, cree un segundo mensajero, de primer a segundo mensajero, para que el efecto prosiga. Como les dije, esto no se endosita ni nada parecido, así que debe haber una continuidad. Y preguntas. De acuerdo con la definición y clasificación de receptores, marque lo correcto. Los receptores de superficie celular se encuentran en el interior de la célula
Falso. El ligando de un receptor intracelular tiene la característica de ser una molécula pequeña, hidrofóbica y no polar. Molécula pequeña, hidrofóbica no polar, sí. El ligando de un receptor de superficie celular usa transportadores para llegar a la célula diana, generalmente no. Ya habíamos hablado que esto era para los hidrofóbicos. El ligando para los receptores de superficie de membrana e intracelulares son los mismos, ni un poco, son totalmente diferentes. Entonces la respuesta es la B. Seguido de ello tenemos características de los receptores. Estos receptores son hidrófilos, están en contacto con el agua. Ahora dirás, claro, por fuera. Sí, pero no te olvides que el agua es el mayor medio. El agua está tanto dentro como afuera. Entonces, el receptor que está en la membrana es hidrófilo y el que está dentro de la membrana también lo es porque está en contacto al medio acuoso, extracelular e intracelular. Concentraciones muy bajas. De acuerdo a esto nos dicen que es el 0,01% de las proteínas presentes. Tiene afinidad alta por su ligando, especificidad de unión alta, saturación, que es la concentración del ligando suficiente para la unión al receptor. Es decir, tenemos un 0,01% de esto en proteínas al menos, entonces la célula no tiene una infinidad de receptores, tiene los necesarios para los ligandos y ya. Eso se llama saturación más que nada. Básicamente, los ligandos son suficientes para los receptores. De tal manera, digamos que en condiciones normales no se van a sintetizar más receptores ni demás, salvo hayan otros cambios. Es decir, los receptores saturan. Unión reversible se puede disociar o despegar del ligando. Nuestro sistema, nuestro organismo, nuestras células, tan ahorradoras que son, van a dejar que el ligando se une al receptor y digan, ah, este ligando no sirve para afuera. No. Al contrario, va a tener mecanismos de regulación para que estos se disocien, se despeguen y se pueda seguir usando este receptor de membrana. De tal manera, si aquí tuviésemos un receptor de membrana, después de la unión, cuando ya acabe todo, el receptor va a estar como tal, dependiendo que el receptor sea, claro. Y bueno, la transducción de la señal, que básicamente es la utilidad que va a haber. Como les decía, ¿qué sucede si reconoce pero si no transduce? No hay efecto biológico como tal. Y aquí les voy adelantando un poco, miren. Tenemos, digamos, aquí el óxido nítrico que está perfundiendo la membrana y este puede encontrar un receptor en el citosol, el citoplasma o en el núcleo y ambos convergen en que van a ir hacia el ADN. De tal manera se traduce a ARN y luego a proteínas. Pero miren esta secuencia, o sea, disculpen, no voy a usar de ejemplo el óxido nítrico, voy a usar de ejemplo más una hormona esteroidea. De tal manera, este ingresa y puede hallar o puede diverger en dos caminos, la unión citosólica o directamente en el núcleo, dependerá de los receptores que hayan. Pero miren, va directamente a la cromatina, al ADN. Luego tenemos las moléculas de señal, moléculas de señalización también, y la distancia de acción. La señalización endocrina, ya habíamos hablado referente a esto un poco, es típica de las hormonas. Ahora, señalización endocrina a distancia grande, ¿verdad? Transporte a través del sistema circulatorio, también se los dije,
actúan sobre células diana lejanas. Básicamente, todo ello. De esto no se van a olvidar y es su punto de partida para que diferencien con paracrina y autocrina. Paracrina, la célula diana está a pocas micras de la célula emisora. Ejemplo, factores de transcripción. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Endocrino. Aquí tenemos la hormona. La hormona va al torrente sanguíneo, va a viajar por aquí y en algún punto se va a desprender o va por algunos capilares, circulación, demás, va a llegar a la célula diana. ¿Qué tiene el receptor para esta hormona? En la paracrina, esta célula, la que vamos a llamar A, le va a dar a las células B. Estas células B van a recibir un factor de crecimiento del cual tienen el receptor, de tal manera van a proliferar, van a tener una respuesta y demás. Entonces, endocrina, distancia lejana. Paracrina, distancia corta. Entonces, ¿la autocrina qué es? Ahí les explico. La célula productora también es la célula diana. Es decir, ella dice, nadie me quiere dar algo, yo lo hago por mí misma. Entonces, responde a la misma sustancia que secreta. Ejemplo es el interferón en macrófagos. Pero básicamente ella también puede secretar lo que sería factores de crecimiento y con su propio receptor de factor de crecimiento aprovechar y darse una respuesta para proliferar. Imagínense eso. Muchos factores de crecimiento actúan de esta forma, es decir, no solo en la paracrina, también en esta de aquí. En cultivos, esto se lo menciona en su teoría, las células secretan factores de crecimiento para que proliferar y crecer. Y es frecuente en células tumorales. Imagínense esto, entonces. Podríamos sacar por un poco de lógica que las células tumorales secretan y secretan y secretan sin parar lo que sería factores de crecimiento y no paran, de esta manera crecen. ¿Para qué? Para estimular la proliferación y crecimiento. Y ellas mismas se van señalizando, se van comunicando ellas mismas. Básicamente es, digamos, un acercamiento que podríamos dar, ¿no? De tal manera, tenemos la A como la autocrina, la B como la paracrina y la C como la endocrina. Y bueno, también tenemos otras clasificaciones. Señalización neuronal. Habíamos visto esto en la sinapsis que teníamos acá. Botón sináptico, sinapsis, célula diana, que en este caso son neuronas. Y tú me dirás, pero espera, aquí dice la célula diana está a escasos micrómetros de la célula emisora. ¿Esto no es paracrino? Sí y no. Ahora, ¿cumple con los requisitos? Sí, pero acorde, digamos que a la especialización de estas células, estas son neuronas. Entonces, el neurotransmisor que va a ser secretado y las neuronas propiamente van a recibir la denominación neuronal, porque es entre neuronas. O es una diferenciación que se les da en la terminología. Y bueno, como les dije, se da en el botón sináptico. El espacio entre el botón sináptico y la célula diana se llama sinapsis. Existen muchos receptores en comparación de la señalización paracrina. Yo ya les había dicho. Si la paracrina es botar así, moléculas al contorno, al costadito, toma, le da a las otras células que están cerca, aquí hay un montón de receptores donde en la célula diana. La célula diana va a tener como que esta forma, aquí va a estar el botón sináptico y todo lo que le bote va a ir en este arco de aquí. Por eso hay muchos receptores. Esta es una diferenciación que se le da y que deben tener en cuenta por si les preguntan. Seguido de ello tenemos la interacción directa entre receptores de membrana y celulares.
Debe existir un ligando y un receptor, pero ¿qué pasa si el ligando básicamente es como si fuese un receptor o una proteína de membrana? Sucede esto. Proteína de membrana plasmática con receptores específicos de manera directa. Proteína de membrana, receptor específico, se conectan las células. A menudo podemos hablar de esto en presentación de antígenos, en células del sistema inmune y demás, pero lo que deben conocer es esto, mira. Básicamente estas células se están comunicando de esta forma. Y la A está instruyendo a la B. ¿Para qué? Para que tenga una respuesta mediada. Más que nada eso. ¿Se comprenden eso? Sencillamente. Pero miren, aquí más que nada asocian las diferencias y las similitudes. Y aquí ya van diferenciando un poco. Sobre todo aquí. Para diferenciar con la paracrina. Y aquí entre los receptores de la membrana celular. Y por último, comunicación a través de uniones gap. Supuestamente las uniones no eran solo para comunicación mediante uniones y ya. Pues sí, pero también sirven de molécula señal. ¿Qué va a pasar? Miren todo esto de aquí. Todos esos que ven allí, fuente, el CARP, pueden ser moléculas de señalización. Pero para su teoría principales tenemos el calcio más 2 y el MP cíclico. ¿Qué es el MP cíclico? Ya les voy a explicar en un par de diapositivas. Pero aquí tenemos que es mediante uniones comunicantes en brecha, gap y como le quieran decir. Básicamente esta se puede dar en células homólogas, es decir, del mismo tipo, que es esencial para el crecimiento celular y formación de tejidos. ¿Se acuerdan que la clase pasada les mencionaba varios ejemplos de su teoría que hablan del embrión, crecimiento, proliferación, tejidos, órganos? Aquí podemos ver un poco de eso. Entre células heterólogas, es decir, diferentes, es importante para el reconocimiento realizado por el sistema inmune. Aquí, con un poco de lógica, lo sacan. Mismo tipo, crecimiento, formación de tejidos. Heterólogas, sistema inmune. Ahora, estos colaboran en la coordinación del movimiento de células vecinas con tipo similar o trabajo sincrónico. Ustedes sabían que el corazón básicamente se contrae con unos, o digamos, cada célula del corazón, el tejido, se contrae casi al mismo tiempo. Se puede decir que al mismo tiempo, pero hay diferencias porque, digamos que puede haber como que diferencias imperceptibles en la contracción o por partes del tejido, por diferentes mecanismos. Pero el tejido cardíaco contiene un montón de uniones gap que básicamente hacen que la contracción y la relajación sea al mismo tiempo. Este es el mejor ejemplo y el que más deben tener en cuenta. Y aquí tenemos un poco de la unión en brecha, la unión gap, cómo se comunica y todo ello. Aquí un poco de la estructura, pero lo principal, calcio y MP cíclico. Ya sabrán por qué en un par de diapositivas. De acuerdo con las moléculas señal y la distancia de acción de estas, marca el enunciado correcto. La señalización paracrina consta en una misma célula como emisora y diana. Falso, eso es la autocrina. La señalización endocrina tiene como células diana todas las células a lo largo del recorrido. No, células específicas que expresen el receptor de determinada hormona. La señalización autocrina consta en que una célula es emisora y diana de su molécula secretada. Sí. La comunicación a través de uniones gap permite la comunicación de moléculas grandes. Falso. La respuesta es la C. Pero habías dicho que sí permite la comunicación. Moléculas pequeñas. ¿Qué es un ion calcio? ¿Qué es un AMP cíclico? Son minúsculos. Ténganlo en cuenta, por favor. Ahora, hemos hablado de ligandos hasta la muerte aquí, pero ¿qué es un ligando? El ligando va a ser la molécula que va a cumplir con el rol de primer mensajero. Es decir,
el iniciador. Ahora, pero hay célula secretora, célula productora, emisora, ese no es el iniciador. Estamos hablando de moléculas. Esta es la que va a comenzar todo. La culpable, el responsable o la salvadora, como lo quieran ver. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos el ejemplo de la acetilcolina, que va a ser un ligando. Sinónimos de ligando es molécula señal, molécula mensaje, señal biológica, agonista, hormona. ¿Qué es un agonista? Un agonista significa que va a propiciar que está en pro de algo. Es decir, proapoptótica, es decir, que es agonista o que tiene como fin la apoptosis. Antiapoptótica lo podemos ver como un antagonista, que está en contra, anti. Recuerden esto. Agonista a favor, más que nada. Entonces, ¿a favor de qué? Depende de la molécula. Porque puede estar a favor de la contracción o puede estar a favor de la relajación. ¿Cómo podemos diferenciar qué es un ligando? Porque pueden ser proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases disueltos, como óxido nítrico y monóxido de carbono. Ya hablamos del NO y del CO, que difunden a través de la membrana. Entonces, incluye a todo este grupo en general. Son liberados por la célula emisora, no es metabolizado a productos útiles. Es decir, este primer mensajero, este ligando, está destinado a una sola acción. Que lo quieran convertir en algo, no, no se puede. Que lo quieran utilizar para otra cosa, no, no se puede. ¿Sirve únicamente para la señalización? Sí, se los acabo de decir. No posee propiedades enzimáticas y modifica las propiedades del receptor. Si les preguntan, un neurotransmisor, un ligando, va a modificar enzimáticamente al receptor, falso. No tiene propiedad enzimática. Y puede modificar las propiedades del receptor, sí, pero no es de manera enzimática. Aquí vamos a hablar de la acetilcolina en un tejido A y un tejido B. El tejido A es el músculo esquelético, el B es el músculo cardíaco. Ustedes dirían, bien, si va para allí, debe hacer lo mismo, ¿no? Falso. Miren aquí. En el músculo esquelético es promoción de la contracción muscular. Es decir, si tú quieres flexionar, cargar algo, mantener una posición, el acetilcolina está funcionando. ¿Pero para qué? Para contraer el músculo. Pero en el corazón inhibe la contracción muscular. Imagínense, ambos son músculos, pero en diferente parte y son efectos contrarios. Ahora, ¿cómo es en el músculo esquelético? Es un canal iónico activado por ligando. Básicamente esto abre el ligando, porque este normalmente está cerrado, y va a comenzar a ingresar, un ejemplo, el sodio. El ingreso de sodio despolariza la membrana y ayuda a lo que sería la contracción muscular. Básicamente es el mecanismo efector. Ahora, si hablamos del músculo cardíaco, lo que dije previamente no es necesario que lo memoricen, solo lo dije porque, bueno, si lo toman en cuenta les va a servir en un futuro, pero no creo que se los pregunten ahora mismo. En el músculo cardíaco tenemos un canal receptor no iónico, es decir, aquí va a existir un segundo mensajero. De tal manera va a haber un efector amplificador que va a crear un segundo mensajero y esta va a ser la respuesta. Esa es más que nada la magia, lo importante de esto. Luego tenemos la unión ligando-receptor. Básicamente, los cambios que se van a producir aquí obligatoriamente son estos: reconocimiento espacial, cambios conformacionales, que pueden ser que se inicie una secuencia generadora de una respuesta específica y una cascada de reacciones. Un ejemplo, aquí no crean que es una línea recta ni nada parecido. Van a haber múltiples efectos que existan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y demás. Eso más que nada habla de la cascada. Imagínense, un solo ligando hace que todo se amplifique enormemente. Ahora,
Aquí tenemos el óxido nítrico nuevamente o la hormona esteroidea que se está uniendo en receptor. Tenemos los canales dependientes del ligando, como vimos aquí en la acetilcolina, y tenemos básicamente la activación por el ligando. ¿Para qué puede desencadenar esta unión? Procesos metabólicos intracelulares, síntesis y secreción de proteínas, cambios en la actividad enzimática o de las enzimas, reconfiguración del citoesqueleto. Un ejemplo de esto es que básicamente puede venir una molécula señalizadora y hacer que se secrete, que una célula secretora comience a liberar su producto. De tal manera lo hace por vesículas y necesita de qué? Del citoesqueleto. Motilidad celular, cambios en la permeabilidad de iones, lo veíamos aquí. Cambios en flujos de fluidos intra y extracelulares, claro, porque no solo es que vayan a ingresar los iones, también hay otras moléculas. Cambios en la expresión de genes, sí, activación de la síntesis de ADN. Si va a proliferar, si se va a dividir una célula, necesita más ADN. Proliferación celular, crecimiento de tejidos, ya lo vimos, y supervivencia o muerte celular. Entonces, como en la apoptosis, básicamente le pueden decir vive o muere. Aquí un ejemplo, por ejemplo, puede llegar un estímulo al receptor. El receptor lo que hace va a ser la activación de intermediarios que pueden ser el segundo mensajero y por ende activan diferentes vías de señalización que básicamente es como que si se irradiaran. Van a causar múltiples efectos para dar una respuesta. Y aquí podemos ver las respuestas que serían proliferación, diferenciación, sobrevivencia, migración, desarrollo. Aquí, hablando de receptores, localización y clasificación. En la membrana celular vamos a tener receptores para hormonas peptídicas. Pero tú me dijiste que las hormonas sí pasaban, te dije hormonas esteroideas o tiroideas, tal vez. Pero peptídicas son péptidos, no pasan. Neurotransmisores no pasan. Fotones, ¿fotones? ¿Qué son los fotones? Me vas a preguntar. Para que nosotros podamos ver, tenemos células con receptores sensibles a fotones. Estos serían los conos y bastones. Entonces, obedecen a los fotones más que nada para transducir la señal que nosotros podamos ver. Esto les va a servir en un futuro, pero solo es un ejemplo. Citoquinas, claro que sí. Factores de crecimiento, sí. ATP y adenosina, sí. Antígenos también. Fragmentos de complemento inmunoglobulinas que son referentes al complemento, al sistema inmune, disculpen, también. Ahora, los receptores de membrana son glicoproteínas o glicolípidos. Es decir, carbohidrato, proteína, carbohidrato, lípido. ¿Cómo se clasifican? Receptores de canales iónicos, por ejemplo, para acetilcolina, ya lo habíamos visto aquí, canales iónicos, acoplados a proteína G, está aquí, la proteína G, y con actividad enzimática intrínseca. Ejemplo, bueno, básicamente que tienen esta actividad enzimática, por ejemplo, en el guanilato ciclasa. Los receptores intracelulares, obviamente, dentro de la célula, no se olviden, son receptores citoplasmáticos que pueden ser para hormonas esteroideas y óxido nítrico. Los receptores en organelas para el IP3. ¿Qué es el IP3? Ya se los voy a explicar. Pero este es para el retículo endoplasmático, específicamente liso, para la secreción de calcio. Porque tenemos una reserva de calcio. Receptores nucleares para hormonas esteroideas, miren, como les dije, en ambos lugares, citoplasma y núcleo, hormonas tiroideas y vitamina D. Aquí podemos ver un canal iónico pendiente de ligando, que básicamente sería el receptor. Tenemos un acoplado de proteína G, que por ejemplo sería el 1 y este sería el 2. Ahora, ¿qué vamos a ver? Receptor acoplado a canal iónico.
¿Qué hace el canal iónico? Básicamente tiene un sitio para unión aquí. Los aminoácidos hidrofílicos, obviamente. Tenemos la acetilcolina. Llega, se sienta aquí, se abre el canal y comienza a difundirse lo que sería el sodio. Ahora, ustedes me dirán, entonces todo es hacia adentro. No. ¿Por qué no todo es hacia adentro? Por un sencillo motivo. El sodio es más en el extracelular y menos en el intracelular. Si hablamos de potasio, sería contrario. Menos, y acá hay más. Eso se llama la gradiente de presiones, ¿verdad? Receptor acoplado a proteína G se lo voy a explicar rapidísimo y no se van a olvidar de esto. Miren. Proteína G consta de alfa, beta, gamma. Es una Y, no es gamma, pero un poco complicado de graficar. La proteína G tiene estas tres subunidades. Alfa y gamma, es decir, esta de aquí y esta de aquí, están ancladas a la membrana. Y beta está anclada a gamma. El alfa solo tiene lo que sería el GDP, que es el guanosin difosfato, o guanosina difosfato. ¿Qué es esta guanosina difosfato? Solo tiene dos fosfatos, representa una forma, entre comillas, inactiva unida al alfa. Entonces, el alfa con el GDP están en forma inactiva. Pero ¿qué pasa cuando llega un ligando? El receptor se va a unir a la proteína G, exactamente al alfa. Entonces el alfa de lo que tenía GDP, ahora va a pasar a GTP. Le dice al GDP, ya no te quiero, adentro el GTP. No adentro, se va a pegar a él. De tal manera, aquí tenemos el adenilato ciclasa, que es la amplificadora o el efector. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Alfa va a tener mucha energía y va a decir, tengo GTP, guanosina trifosfato, tengo ganas de salir. Va a abandonar a gamma y a beta y por ende se va a despegar de lo que sería el receptor y se va a ir a la adenilato ciclasa, que va a convertir el adenosin trifosfato en AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico. Básicamente es como si lo ciclara, por así decirlo. Todo ese ATP lo convertir a MP cíclico y este MP cíclico es el segundo mensajero. ¿Por qué? Porque sabíamos que el ligando no podía ingresar. Entonces, al hacer esto, en cierto punto, digamos que la alfa se va a cansar y va a volver a tener GDP. Va a decir, ya me cansé, vuelvo con mis hermanitos en la proteína G, con alfa y beta, y básicamente llega a la configuración inicial, pero el receptor va a estar unido al ligando. Van a haber mecanismos reguladores, como les dije, para que haya una unión reversible. Como esta unión es reversible, básicamente el ligando se vaya. Existen mecanismos reguladores, pero básicamente lo que sucede es la separación. Es lo que necesitan saber. Ahora, segundos mensajeros nos habíamos quedado en el AMP cíclico. Ya hemos dicho que esto es una cascada, pero miren, el AMP se dirige hacia diferentes sinasas y va a ser causante o el estimulador de qué? Formación de ácidos grasos, formación de glucógeno, degradación del glucógeno. ¿Pero cómo? Imagínense, la misma molécula, dos efectos diferentes. Síntesis de ADN, síntesis de RN, síntesis de proteínas, ensamblaje de microtúbulos y demás. Entonces, a esto se refiere más que nada a la cascada. Ahora, en segundos mensajeros existen dos vías, las que ya les expliqué. Segundo mensajero MP cíclico, enzima amplificadora o efectora, el adenilato ciclasa. Eso espero les haya quedado claro. Pero ahora, para la segunda vía, ¿cómo funciona todo esto? Existen tres segundos mensajeros para la segunda vía. Calcio, inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿A partir de quién sacamos esto?
La enzima amplificadora es la fosfolipasa C. La vamos a poner como FC. Va a agarrar un fosfolípido con sus dos colitas. Este fosfolípido es el fosfatidil inositol difosfato, el PIP2. ¿Y qué va a hacer? Le va a sacar a este, lo va a convertir en DAG y IP3. ¿Qué es el DAG? Diacilglicerol. Y el IP3 es el inositol trifosfato. Entonces, a partir de esto, ya tenemos los segundos mensajeros. Pero tú dijiste que el calcio también. Sí, el calcio también. Pero es a partir de quién? Del IP3. El IP3 se va a ir al retículo endoplasmático y va a liberar el calcio. Y vamos a ver cómo funciona. Miren, aquí tenemos la transducción. Pero ¿qué pasa aquí? No hay tenemos la fosfolipasa C, PLC, era la abreviatura que me olvidé, disculpen. La PLC, ya no tenemos enilato ciclasa. Entonces el alfa viene con el GTP, tenemos el PIP2 y por acción de la fosfolipasa C, ¿qué hace? Diacilglicerol, IP3 y calcio. Miren esta secuencia. Diacilglicerol se libera, tenemos el inositol trifosfato que viaja al retículo endoplasmático, causa la liberación de vesículas de calcio o calcio propiamente. El calcio se une a una proteína transportadora y termina en respuesta celular. No podemos ver esto en la contracción, por ejemplo. Y así es como funciona. Les va a servir hasta para, bueno, a mí me está sirviendo hasta ahora esto de la proteína G y de estas vías, así que no lo olviden. Luego tenemos el mecanismo de inhibición. Esto es de su teoría y se los he agregado para más que nada entender. Si bien existía el MP cíclico y todo ello, aquí tenemos la estimulación de la proteína G, el receptor, el ligando, epinefrina, glucagón, y tenemos que va a desembocar en el segundo mensajero, que es el MP cíclico. Pero ¿cómo sería una vía inhibitoria? Prostaglandina E1 y adenosina se unen al receptor inhibitorio y este que va a causar una inhibición del complejo que va a cesar el MP cíclico. Y de tal manera también hay mecanismos reguladores para la liberación de los ligandos y receptor. Básicamente es ello. No es complicado, pero es bueno que lo entiendan. O sea, cómo algo puede activar y cómo algo puede inhibir, porque en nuestra célula hay miles de millones de reacciones si hablamos del organismo y muchas están a favor de algo y otras en contra y al final de cuentas la que tiene más potencia va a ser la que va a dictaminar si se produce o no un segundo mensajero, un cambio fisiológico, demás. Ahora, para ir terminando, tenemos los receptores de membrana con actividad enzimática tirosina, serina, reonina. Tres dominios: extracelular, transmembrana y intracelular. Aquí tenemos las cadenas alfa, las cadenas beta, fosforilan o desfosforilan otras proteínas. ¿Qué significa fosforilar y qué desfosforilar? Fosforilar significa que van a dar un fosfato. Desfosforilar significa que van a quitar un fosfato. Muchas proteínas o enzimas que tienen, cuando tienen, va a resultar un poco contradictorio, pero algunas al tener un fosfato están en su forma inactiva y cuando les quitan este fosfato van a pasar a su forma activa, como también otras van a estar inactivas sin el fosfato y al agregárselo, básicamente van a pasar a ser activas. Entonces la desfosforilación y fosforilación depende de qué enzima. Ahora,
La unión de fosfatos a residuos de tirosina, serina, treonina se da básicamente porque tienen aminoácidos con grupos OH en su parte R. ¿Qué significa esto? Que van a ser receptores de los fosfatos. Aquí tenemos un poco la gráfica, el dominio de tirosina sinasa y acá los fosfatos. Cuando viene la insulina, se va a producir una fosforilación. Básicamente eso se trata. Entonces se fosforila, se torna activa. O también se puede fosforilar y se torna inactiva. Depende básicamente de la enzima. Receptores intracelulares. Básicamente los péptidos poseen receptores en membrana debido a determinado peso molecular. ¿Qué significa esto? Que no van a pasar la membrana, sencilla y llanamente. En cambio, los esteroides y hormonas tiroideas, debido a su bajo peso, atraviesan la membrana. Bajo peso y naturaleza lipofílica. De esta manera, una señalización no va a necesitar receptores extracelulares. ¿Qué necesita en este caso? Receptores intracelulares que suelen ser citosólicos o nucleares. Ya vimos los casos, pero aquí solo vamos a hablar de receptores citosólicos. Se fijan a proteínas específicas estas hormonas. Aquí tenemos. Se va a fijar esta de aquí. Se forma el complejo hormona-receptor que va a migrar al núcleo. Aquí lo tenemos. Luego se va a fijar a la cromatina y actúa como factor de transcripción. Miren, se fijó aquí y ahora va a producir ARN mensajero. Regulan la expresión de determinados genes y el receptor tiene unión de anclaje al ADN. Entonces aquí se va a unir y luego posee tres dominios. Región reguladora para el ligando, que la tenemos aquí. Tenemos una región de dominio para el ADN y una región de activación de la transcripción. Más que nada ello. Y como les dije, puede terminar en síntesis de proteína o demás. Respecto a los segundos mensajeros, marque la opción correcta. En la segunda vía, ¿el segundo mensajero es el MP cíclico? No. El segundo mensajero era este de aquí. En la primera vía, ¿el segundo mensajero es el calcio más 2, el IP3 y el DAG? No. Es en la segunda vía, entonces ninguna es correcta. En la segunda vía, la enzima amplificadora es la fosfolipasa C. No. Disculpen. Segunda vía, en la primera vía era la adenilciclasa, adenilatoxiclasa. En la segunda sí es la FLC. ¿Esta es correcta? ¿Ninguna es correcta? No. La respuesta es la C. Y bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Espero me haya explicado de la mejor manera y lo hayan entendido. Y bueno, cualquier duda o consulta, háganmela llegar. No hay ningún problema. Y hasta aquí quedamos con la sesión de hoy. Muchas gracias.